contigo al 100%. Estamos iniciando la clase, esperando que estemos en buenas condiciones con el equipo informático y vamos a dar inicio al tema de hoy. Como están notando, hoy día nos corresponde el tema violencia y conflicto interno en el Perú. Antes de empezar con el desarrollo del tema, voy a presentar el tema. Cuando hablamos de violencia y conflicto interno en el Perú, estamos hablando, por ejemplo, dos términos importantes que tenemos que definir. Uno, sobre el tema el conflicto. Cuando hablamos del conflicto, hablamos sobre una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación y hasta en oposición y emprenden acciones mutuamente y antagónicas. Ese es el tema del conflicto. Pero cuando hablamos de violencia, la violencia no solamente es una violencia física, también tenemos una violencia psicológica o violencia verbal. Este tipo de violencia ya tiene sus antecedentes, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces vamos a encontrar que la violencia ahora es un delito grave que atenta contra la integridad física y contra la integridad psicológica y hasta atenta también contra la estabilidad emocional. Lamentablemente se ha incrementado la violencia y con diferentes nombres. Hay violencia contra la niñez, contra la infancia, contra la adolescencia, contra las mujeres, contra los hombres, contra el adulto mayor. Entonces mire cómo la violencia ahora se ha diversificado, que está haciendo daño a todos los estratos de la población. Entonces, por lo tanto, este tema es de realidad nacional y de realidad internacional. Pero obviamente vamos a ver este tema dentro del país. Por eso dice violencia y conflicto interno en el Perú. Bien, jóvenes, entonces vamos a pasar rápidamente porque el tiempo es sobre la violencia y conflicto interno en el Perú. Vamos a ver sus definiciones. El conflicto armado interno fue un periodo de la historia de nuestro país desde 1980 al año 2000, marcado por la violencia terrorista. Se estima, según datos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, que fallecieron cerca de 70.000 personas. Los principales actores de este conflicto fueron Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y el gobierno del Perú. La mayoría de las víctimas de este conflicto fueron civiles, especialmente aquellos que vivían en la zona más pobre del país y en las zonas rurales. Los terroristas armados atacaron deliberadamente a civiles con una exagerada respuesta de los militares, convirtiendo a este conflicto en el más sanguinario de la historia peruana. Ahí miremos en primer lugar esta primera afirmación del primer cuadrito. Primero dice conflicto interno, es decir, un conflicto entre peruanos. Obviamente los peruanos estaban organizados socialmente, militarmente, policialmente y también la organización civil. Pero miren, jóvenes, tenemos acá este periodo que lo voy a subrayar. Un periodo en el cual fue lamentable, periodo, por ejemplo, dice desde 1980 al año 2000. La pregunta para ustedes, ¿quién gobernó en el año de 1980? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién gobernó en el Perú en el año de 1980? ¿Recuerdan ustedes? ¿Dónde te profe? Ah, muy bien, el señor arquitecto, ¿no? Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que en paz descanse. Él gobernó en 1980. Pero ojo lo que sucedió en ese año cuando la prensa fue a Palacio de Gobierno a comunicarle al presidente Fernando Belaúnde que en Ayacucho estaban haciendo esta ola de terrorismo. Entonces, ¿qué hizo Fernando Belaúnde Terry? Se apersonó al lugar de los hechos, es decir, fue a Ayacucho, y después de constatar, él mediante una conferencia de prensa comunicó diciendo que estos que estaban alterando el orden no eran terroristas, sino eran abigeos. Y ojo, viene la pregunta, a ver, ojo, la pregunta para ustedes. ¿Quién me dice? A ver, señores, ¿quiénes son los abigeos? Abigeos. ¿Quiénes son los abigeos? A ver, ¿quién me responde? ¿Quiénes son los abigeos? ¿Saben? Abigeos. Los abigeos son los que roban ganado.
Entonces miren cómo Fernando Belaúnde Terry fue miope, no miró bien, no examinó bien, confundió a los terroristas con ladrones de ganados. Por esa razón el terrorismo se desarrolló en Ayacucho, no solamente en Ayacucho, sino en muchos departamentos al interior del país, que llegó también al mismo Lima. Entonces miren cómo se dio lamentablemente el inicio del terrorismo en esta fecha, ¿no? 1980 hasta el año 2000. Si sumamos cuántos años son, 20 años de terrorismo en el Perú. Estamos hablando claro sobre este tema. Ahora vamos a ver lo siguiente. También dice que este estudio de 20 años de terrorismo en el Perú lo hizo, dice, este organismo llamado la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. O sea, no fue un estudio de la prensa, televisión, radioemisora, prensa escrita, no, lo hicieron un conjunto de representantes de la sociedad civil, como también del gobierno, y ellos integraron esta Comisión de la Verdad y Reconciliación y estudiaron de manera concienzuda, de manera oficial, y llegaron a arrojar un monto aproximado del total de muertos en este conflicto, 70.000 muertos. Ojo, 70.000 muertos que generó el terrorismo en 1980 al año 2000 durante 20 años. Bien, jóvenes. Ahora vamos a pasar al siguiente cuadrado. Dice, los principales actores de este conflicto fueron Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupac Amaru y el gobierno del Perú. Ojo, acá vamos a encontrar también a este movimiento, el Sendero Luminoso. Sendero Luminoso obviamente es un movimiento terrorista con ideología que tuvieron cabecillas, y uno de los cabecillas fue el más connotado ideólogo, el señor Abimael Guzmán Reynoso, más conocido como presidente Gonzalo de este movimiento luminoso. Y también tenemos ahora a otro movimiento terrorista llamado el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Y ahí tenemos también a otro ideólogo terrorista, Víctor Polay Campos. Ojo, también Víctor Polay Campos lideró este movimiento Tupac Amaru, que también generó terror en el país. Y luego también el gobierno del Perú. Ojo, ¿qué gobiernos hicieron también terror? Porque el gobierno del Perú, a través de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, también, señores, llegaron a enfrentarse a los terroristas y generaron caídos, o sea, terroristas caídos, de Sendero Luminoso, de Tupac Amaru. También generaron terror en contra de la población civil, pero también el gobierno, los diferentes gobiernos durante los 20 años generaron terror. Bien, ahora tenemos el tercer cuadrito. Dice acá el tercer cuadrito, nos dice, la mayoría de las víctimas de este conflicto fueron civiles, especialmente aquellos que vivían en las zonas más pobres del país y en las zonas rurales. Entonces la mayoría que fueron asesinados por el terrorismo fueron gente pobre, gente empobrecida y gente que vivía, dice, en las zonas rurales, ¿Qué significa zonas rurales? Las zonas donde muchas veces no llega el Estado. Ahí, por ejemplo, la población que está al interior del país, en la frontera del país, en el BRAE, ahí hubieron más víctimas de la población civil que murieron a manos del terrorismo. Y el cuarto recuadro nos dice, los terroristas armados atacaron deliberadamente a civiles con una exagerada respuesta de los militares, convirtiendo a este conflicto en el más sangriento de la historia peruana. Ojo, señores, mire, cuando se habla de ataques sangrientos, significa que estos terroristas mataban con la peor muerte. O sea, asesinaban a las víctimas con alevosía, premeditación y ventaja. ¿Cómo lo hacían estos terroristas? Uno los capturaban y los hacían justicia popular en la plaza de armas delante de todo el pueblo. Y delante de todo el pueblo, estos terroristas le sacaban las uñas de los dedos, le cortaban la lengua, lo mataban con machete, luego cogían el cuerpo y lo encendían fuego como una estaca en un árbol, en una pared, y ahí ponía, así mueren los soplones. Miren ustedes, eso es pues alevosía, premeditación y ventaja. Ya eso es una actitud de tratar de matar con la peor muerte para generar terror en el pueblo, para meter miedo al pueblo.
Entonces, mira, así fue el terrorismo en nuestro país en esos 20 años, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente vivieron muchos que ahora son huérfanos, otros viudos y viudas, y otros perdieron todo. Es lamentable que ha pasado en el Perú, obviamente por la flaqueza de los gobiernos, pues, como este gobierno de Belaúnde que fue miope y no atacó desde un comienzo para que el terrorismo no se desarrolle. Pero sin embargo, fue muy superficial la constatación de Fernando Belaúnde Terry y el terrorismo se desarrolló en Ayacucho y en todo el país. Bien, entonces acá tenemos la figura, por ejemplo, miren esta figura del lado derecho, van a ver cómo los terroristas eran jóvenes, adolescentes, hasta niños, mujeres. Mira qué tipo de personas se integraban en estos movimientos. Más que movimientos, eran un grupo de delincuentes terroristas. Porque es un delito, era un delito y sigue siendo un delito grave el terrorismo. Venga de donde venga, señores. Venga del Estado, venga del exterior o venga de dentro del país, es delito grave generar terror. Entonces, jóvenes, estamos viendo la primera diapositiva y vamos a pasar a la segunda. Antecedentes de la violencia y conflicto interno en el Perú, los antecedentes. La historia peruana, no obstante su larga estabilidad, ha seguido una sucesión de gobiernos democráticos y autoritarios. Así el general Juan Velasco Alvarado entró al poder en 1968, siendo sucedido por el general Francisco Morales Bermúdez en 1975, quien convocó a elecciones en 1980. Bien, antecedentes, estamos hablando, por ejemplo, del gobierno del señor Juan Velasco Alvarado en 1968. Esto significaba que en este gobierno ya estaban dando indicios de terror. Por ejemplo, un indicio de terror que atentaba contra el Estado era el golpe de Estado, ¿no? Porque Juan Velasco Alvarado metió golpe de Estado al primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y Fernando Belaúnde Terry Juan Velasco Alvarado fue víctima de un golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez. Entonces, esos golpes de Estado que hacían uso y abuso del poder de las Fuerzas Armadas y entre ellos se metían golpes, estaba generando terror, inestabilidad en el gobierno del país desde 1968 hasta 1975. Y recién cuando ya llega a ser presidente mediante el golpe Francisco Morales Bermúdez, él recién convoca a elecciones en 1980 y en el 80 gana Fernando Belaúnde Terry. Entonces, antes del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry empezaron los golpes de Estado que generaron terror en el pueblo peruano. El segundo recuadro dice: durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, Sendero Luminoso se organizó como un grupo político maoísta en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en la región de Ayacucho. Ustedes se dan cuenta, miren cómo empieza el terrorismo. Empieza en una Universidad Nacional en Ayacucho. Empieza la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Y ahí precisamente empieza a introducirse en los profesores la ideología del terrorismo. ¿Y cuál era la ideología del terrorismo? Podrían preguntar a ustedes. Obviamente generar terror, ¿no? Y generaban terror, según ellos, mediante la revolución popular, porque ellos querían tomar el poder del Estado, gobernar el país, pero con terror, lo cual se demostró que fue un delito, y no solamente delito, sino una barbarie. Entonces, mira, fue una ideología, no fue un fue espontáneo, sino que el movimiento terrorista tenía una ideología, tenía un aparato, tenía armas, tenían intelectuales, tenían operadores, tenían de todo, estaban bien organizados, pero para delinquir. El tercer recuadro nos dice... Profesor, Hola, sí, buenas tardes. ¿verdad que el terrorismo es un delito con pena de muerte? Ya, a ver, hay una pregunta interesante de su compañera. ¿Cuál es tu nombre, hijita? Hola. Betina. Betina. Muy bien, Betina. A ver, Betina, escucha. A ver, vamos a ver qué dice primero la Constitución. ¿Ya? Vamos a ver la Constitución en el artículo 2. ¿Ya? El artículo 2. Lo vamos ahora a ver. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a admitir también a alguien.
El artículo 2, jóvenes, el artículo 2, ¿ya? El artículo 2, a ver, no sé qué está pasando acá, vamos a ver. El artículo 2. El artículo 2 de la Constitución, inciso 24, letra F, nos va a decir lo siguiente. A ver, dice, estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de droga. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de 15 días naturales y deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término. Entonces, el terrorismo es un delito grave. Dice que hay 3 delitos graves en el Perú, según este artículo que acabo de leer. Uno es, dice, el terrorismo. Segundo, tráfico ilícito de droga. Y en tercero, espionaje. Por eso, 3 delitos graves, dice la policía, puede detener a los implicados hasta 15 días naturales y luego derivar el caso al Ministerio Público. Entonces la Constitución lo llama así, artículo 2, inciso 24, letra F, lo llama delito grave, el terrorismo. Ahora, no solamente hay un terrorismo material, también hay un terrorismo intelectual. ¿Qué significa? Eso se llama apología al terrorismo, o sea, aquellos peruanos que defienden al terrorismo, justifican el terrorismo, hacen propaganda del terrorismo, hacen pintas. Entonces, eso se llama apología al terrorismo y eso es un delito grave. Porque no faltan siempre algunos peruanos. Algunos peruanos dicen, no, queremos que regrese el terrorismo, está bien, porque fueron justicieros y están haciendo apología. Y eso también es un delito grave en el Perú. Bien, entonces espero que esté clara la respuesta a la pregunta de su compañera, Betina. Y obviamente no debemos simpatizar con el terrorismo, porque hay gente que dice, yo no soy terrorista, pero yo solamente simpatizo, y eso también es grave, ¿ya? Así que desde cerca o de lejos, nada con el terrorismo. Y más aún si la joven o el joven quiere ser policía, mayor razón, no puede tener vinculaciones ni tampoco simpatía con estos movimientos terroristas. Bien, vamos a pasar ahora al siguiente recuadro y tenemos acá, dice, el grupo era liderado por Aimel Guzmán, un profesor comunista de la filosofía de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Guzmán se había inspirado en la revolución cultural que había presenciado de primera mano durante su visita a la China. Entonces, el líder terrorista, el delincuente terrorista de Sendero Luminoso era este delincuente. Yo no lo llamo ni siquiera señora, delincuente. Este delincuente llamado Abimael Guzmán Reynoso. Él era profesor de filosofía en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Ojo, era ideólogo, era el cabecilla, era el líder, el que organizó este movimiento sanguinario del terrorismo Sendero Luminoso. ¿Se dan cuenta? Por eso hay cuántos jóvenes cuando estudian en las universidades nacionales son movidos por estas ideologías del ateísmo, ideologías del escepticismo, el agnosticismo y también de terrorismo. Hay muchos jóvenes que caen porque son engañados. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas ideologías que nos meten a la cabeza y nos convencen. Y precisamente son algunos, no todos, algunos profesores que tienen esa ideología de destruir. Porque ellos dicen hay que destruir para construir el país. O ellos dicen hay que matar para generar vida. Eso es incongruente, eso es ilógico. Ellos tienen la cultura de la muerte. Ellos tienen la cultura del terror. Ellos quieren meter terror, alterar el orden, sabotear, atentar contra el Estado. Y eso no puede ser un tema de simpatía por un joven que postula a la policía o a las Fuerzas Armadas. Y vamos a pasar al cuarto recuadro. El cuarto recuadro nos dice, los miembros del Sendero Luminoso entraron en conflicto con miembros de otros grupos políticos y pintaron grafiti exhortando a la lucha armada contra el Estado peruano. ¿Se dan cuenta? Ellos hacían sus pintas. Pues. ¿Qué pintas hacían? Por ejemplo, eso yo no lo voy a sacar. Ojo, yo no voy a estar publicando en una diapositiva la hoz del martillo, porque estaría haciendo apología al terrorismo. Lo que yo estoy dando es información. Ojo, estoy informando y también estoy diciendo la verdad, que es delito grave. Sin embargo, antes
Era común ver en las paredes, en las calles, en las avenidas, donde los terroristas de noche o de madrugada hacían pintas en las paredes. Pintaban la hoz y el martillo como símbolo de Sendero Luminoso. Pintaban la figura de Ismael Guzmán Reynoso. Pintaban su bandera roja, el PCP, el Partido Comunista Peruano. Y pintaban sus lemas, ¿no? Tenían sus lemas también que generaban terror. Entonces, esas grafitis que hacían ahora, no solamente en ese tiempo, ahora también es delito grave. Es decir, apología al terrorismo. Acá no hay que, no, yo hice algo bonito en la pizarra del aula. No, no, estás haciendo apología al terrorismo. Eso está prohibido. ¿Estamos claros respecto a ese tema? Bien, vamos a ver entonces a la siguiente diapositiva y tenemos ahora los datos centrales. Ahora, jóvenes, vamos a entrar a una sucesión de diapositivas en la cual les voy a explicar los datos estadísticos de diferentes sucesos en el Perú, producto del terrorismo y del conflicto interno en nuestro país durante 20 años, jóvenes. Vamos a ver varios datos estadísticos, espero que tomen nota. Voy a pasar lentamente la diapositiva para que entiendan y puedan capturar esos datos. Vamos a empezar primero con esta primera diapositiva de datos centrales del conflicto armado. Ahí miremos este caso. El conflicto armado interno vivido por el Perú entre 1980 y el año 2000 ha sido el de mayor duración, el de impacto más extenso sobre el territorio nacional y el de más elevado costo humano y económico de toda nuestra historia republicana. Ahora nos dice, aplicando una metodología llamada estimación de múltiples sistemas, la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha estimado que el número total de peruanos que pudieron haber muerto en el conflicto armado interno es de 69.280 personas, es decir, aproximadamente 70.000 personas. Y ese informe lo arroja esta Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. Así que esto no lo dice la prensa amarilla, la prensa roja, la televisión, sino que esta comisión, que eran personas honorables que integraron esta comisión, hicieron un trabajo muy concienzudo y responsable para arrojar este monto de víctimas del terrorismo. El tercer recuadro me dice, con esta metodología estadística, la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha estimado que 26.259 personas murieron o desaparecieron a consecuencia del conflicto armado interno en el departamento de Ayacucho. O sea, la cantidad de muertos que se ha encontrado solamente en Ayacucho fueron, dice, 26.259. Ojo, solamente en Ayacucho, durante el periodo de 20 años del 80 al año 2000. Ahora vamos a encontrar un informe final. Dice, fue presentado el 28 de agosto del año 2003 con las siguientes conclusiones. Un informe preliminar en este año 2003. Se estima que 69.280 personas murieron y desaparecieron a causa del conflicto armado interno peruano. Responsables de la víctima de estos muertos de cerca de 70.000, pues ¿quiénes fueron los responsables a quienes se les imputa? Dice el 46% de 69.280 personas, los responsables de esos muertos fueron Sendero Luminoso. A ellos se les culpa el 46% de los muertos. El 30% se le culpa a los agentes del Estado, y decía la policía, las Fuerzas Armadas y a grupos paramilitares, el 30%. Y un 24% a otras circunstancias, ¿no? Circunstancias de repente naturales, provocadas, sin que intervenga Sendero Luminoso ni agentes del Estado. Entonces, miren, acá tenemos los responsables, los causantes de la muerte en porcentaje del total de 69.280 personas muertas, y es un informe que se ha arrojado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. Y ahora vamos a ver la zona más afectada por el terrorismo durante 20 años. Obviamente la zona más afectada es Ayacucho. Ojo, Ayacucho. Por eso que Ayacucho se le considera la tierra de los muertos, ¿no? Y además Ayacucho es un departamento muy religioso, hay muchas iglesias, es un pueblo muy sufrido, obviamente por el terrorismo. Ahora, después de Ayacucho, que fue declarada zona roja, después de Ayacucho, hubieron otros departamentos también que fueron afectados por terrorismo. Tenemos Junín, ¿no? Junín, Pasco, más conocido como Cerro de Pasco,
Huánuco, que tiene bastante ceja selvática, San Martín, otro lugar de ceja selvática, Ucayali también, o sea, más se desarrolló este tema del sangriento enfrentamiento del terror, Ayacucho, Junín, Pasco, Huánuco, San Martín y Ucayali. Esos son informes oficiales que se han comunicado de manera oficial a todo el Perú para que se tenga en cuenta lo que significa los daños que se han hecho irreparables a la población de estos departamentos. Bien, sigamos ahora con el balance del conflicto armado. Miren ustedes, ojo, vamos a ver acá. Hechos documentados, 353.531. Víctimas fatales en el plano civil, 215.005. Combatientes, 46.813. Sin información, 365. Y obviamente en total 262.197. En violencia contra la vida y la integridad física, ojo, dice asesinatos selectivos, ojo, asesinatos selectivos, tenemos 178.056, o sea, 178.000. Ataques a la población, 1.532. Atentados terroristas, 748 atentados. Daños a bienes materiales, 370 daños materiales. Masacres, barbaries, 24.518. Atentado a las minas, 1.116. Acciones bélicas, 46.533. Secuestros y muertos en cautiverio, 1.147. Desaparecido y también el desaparecido aparece muerto, 8.177. Entonces miren ese informe que estamos notando sobre distintos grupos terroristas que generaron asesinatos, ataques a la población, atentados terroristas, daño a bienes materiales, masacre, atentado a las minas, acciones bélicas, secuestros y muertos en cautiverio y desaparecidos. Bien, ahora vamos a pasar personas recluidas en establecimientos penales por delitos de terrorismo que dieron su testimonio a la Comisión de la Verdad y Reconciliación según filiación atribuida por lengua materna. A ver, jóvenes, estamos hablando de personas recluidas en establecimientos penales, ¿ya? Por delito de terrorismo. Bien, este estrato de la población, ojo, que integran Partido Comunista Sendero Luminoso, estos terroristas de este movimiento, dice, integraba del 0 al 90% que hacía, porque el 60 casi llegando a 80 sería 70%, ¿no? 70%. El 70% de los reclusos por terrorismo eran personas de Sendero Luminoso y eran personas de habla castellana, habla española. Y solamente del 70 al 100, un 30% de los terroristas del Sendero Luminoso eran de habla quechua. O sea, más eran de habla castellana los terroristas, obviamente detenidos y recluidos en los penales. Ahora vamos a ver los movimientos, el otro movimiento terrorista revolucionario de Tupac Amaru. Los tupacamaristas terroristas fueron recluidos en los penales, casi un 90% eran de habla castellana. Y apenas un 10% eran los terroristas de Tupac Amaru de habla quechua. Se dan cuenta, más eran los terroristas de Sendero Luminoso del MRTA de habla castellana, o sea, hablaban el español. Muy pocos eran quechua hablantes. Digamos por el lado derecho ahora. Personas recluidas en establecimientos penales por delito de terrorismo que dieron su testimonio en la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Porcentaje según grupo de edad que tenían al momento de ser detenidos. A ver, jóvenes, miren acá. 19, menos de 19. Estamos hablando, dice, ¿de qué edad? Grupo de edad.
Acá, 19, menos de 19 años de edad, el porcentaje llegaba a un, ¿cuánto sería? Pues un 5%. Un 5% eran los recluidos menores de 19 años de edad. De 20 a 29 años de edad, los terroristas recluidos, mira qué porcentaje eran, casi el 60%, eran algo de 55% eran los terroristas de edades que oscilaban de 20 a 29 años. Y de 30 a 39 años de edad, los terroristas eran de aproximadamente 25%. El 25% de terroristas eran de 30 a 39 años de edad. Y terroristas de 40 a 49 años de edad era aproximadamente un 8% de la población de terroristas. Y de 50 años a más, ya empieza ya la etapa ya de la adultez, casi de la ancianidad. 50 años para adelante, apenas eran ¿cuánto sería? Pues un 4% de la población de terroristas solamente eran mayores de 50 años para adelante. Entonces estamos viendo cómo la presencia del terrorismo se clasifica por las edades en estos estratos de la población. De quienes eran más los terroristas, a partir de qué edad los terroristas tenían más presencia, más actividad y eran más en estos movimientos, de 20 a 29 años de edad. En esas edades eran más la población de terroristas, digamos. Ahora tenemos comparación entre los muertos y desaparecidos reportados a la Comisión de la Verdad y Reconciliación y Población del Censo Nacional de 1993, según la lengua materna. Ojo, comparación entre los muertos y desaparecidos. A ver, tenemos acá. Porcentaje de víctimas reportadas a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. De 0% al 90% eran los muertos y desaparecidos. ¿Eran qué? Eran personas quechohablantes. Ojo, casi el 90% eran los muertos y desaparecidos quechohablantes. Mira, ellos son los que más fueron las víctimas. Y apenas a ver, ¿cuánto sería? 30% eran personas desaparecidas o muertas de habla castellana. Ya más murieron y desaparecieron quechohablantes, que llegaron casi a un 70%. Ahora, en el censo de 1993 hay otro informe. El censo de 1993 nos dice lo siguiente, que apenas un 20% de los muertos y desaparecidos eran quechohablantes, mientras que los desaparecidos y muertos de habla castellana eran casi un 80%. Eso arroja el censo de 1993. En cambio, la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional habla sobre la desaparición, que eran más los quechohablantes. Pero en el censo de 1993, los quechohablantes apenas eran un 20%, mientras que los de habla castellano eran un 80% de la población. Pasamos al otro informe estadístico y nos dice, Perú, 1980 al año de 1982. Muertos y desaparecidos reportados a la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, porcentaje del total en cada región. A ver, miremos acá. Empezamos desde arriba. Según el lugar, según la región, dice acá. La región central, en la región sur central, hubieron muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. Miren ustedes, 0, 1, 2, 3, 4, casi el 5, casi la mitad, casi la mitad. O sea, los más afectados de muertos y desaparecidos se produjo en la región sur central, casi el 50%. Mientras que los muertos y desaparecidos en la región nororiental llegaron a ser cerca ¿cuánto sería? Un 9%.
mientras que los muertos desaparecidos en la región central del Perú llegaron a ser un 8%. Y en la región Lima metropolitana llegaron a ser cerca de un 5%. Y en el sur andino, ojo, la sierra, ¿no? La parte sur de la sierra, el Alto Andino, ahí llegaron a ser cerca del 9%. Mientras otros en otros lugares diseminados llegaron a ser cerca un 3%. Entonces, jóvenes, estamos notando lo que significa cómo se diversificó según las regiones la cantidad de muertos y desaparecidos, un informe arrojado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. Ahora llegamos a más cuadros estadísticos. Perú 1980 al año 2000. Casos de violación sexual de mujeres reportados a la Comisión de la Verdad y Reconciliación según el nivel educativo. Ahí miremos este caso. A ver, mujeres violadas sexualmente. Mujeres violadas sexualmente con instrucción superior. Instrucción superior significa que han pisado la universidad o un instituto superior. Ellos dicen reflejan casi el 10% de la población fueron mujeres de educación superior violadas sexualmente. En cambio, las personas que solamente tuvieron secundaria completa, las mujeres violadas llegaron a ser cerca de un 20%. 20% de mujeres violadas sexualmente. En cambio, el nivel de primaria, o sea, hay niñas menores de edad, ¿no? De 6 a 11 años de edad, en esas edades son alumnas que están en primaria. Dice, en ese estrato de la población del nivel de primaria llegaron un porcentaje cerca del 48% de mujeres violadas. En cambio, en la etapa inicial que significa de 3 a 5 años de edad, es muy ínfima, casi un 0,001%. Pero sí hay ese grupito reducido de niñas, ¿no? Niñas violadas. Y el otro grupo que no se le da, o sea, ¿qué sería este ninguno? ¿Quién me dice? ¿Ninguno? ¿A qué se refiere? ¿Alguien que se dé cuenta? ¿Que no han estudiado, profesor? Acá están las chicas iletradas, analfabetas, ¿entiendes? Muy bien, ¿te das cuenta? Podría ser personas campesinas, maestro. Claro, sí, pero estamos hablando del tema de educación. En tema de educación son personas, mujeres que no tienen educación, o sea, ellas no han estudiado inicial, primaria, secundaria ni superior. O sea, en este grupo están las personas, las mujeres iletradas, las mujeres analfabetas. ¿Y ellos qué porcentaje fueron víctimas de violación? Casi un 25%. Ahora viene la pregunta con mucha preocupación. ¿Qué porcentaje son más las mujeres violadas en nivel de educación? Las que más estudian en el nivel de primaria. Y primaria obviamente ya les he dicho que bordea las edades de 6 hasta los 11 años de edad. En ese intervalo de años de edad, ahí que esas niñas sufren lamentablemente este tema de la violación sexual. Es triste, lamentable que suceda, y muchas veces esos casos de violación sexual no salen a la luz por vergüenza o para evitar el escándalo. Y esas niñitas muchas veces crecen torcidas, crecen traumadas. Y algunas niñas hay algunas niñas cuando crecen se vuelven adictas al sexo porque fueron violadas. Y es lamentable, triste, cuando no hay un tratamiento, una fisioterapia de recuperación, esas niñas terminan mal, terminan un prostíbulo, un meretricio, o terminan como ninfómanas. ¿Qué significa una mujer ninfómana? Una mujer insaciable con diferentes hombres. Y eso se ha explicado científicamente que la ninfomanía es una enfermedad. Y eso también requiere un tratamiento a temprana edad por los padres. Así que es un tema delicado que no debe llevarnos a la risa, sino a una reflexión. Porque lamentablemente es un caso delicado en un terreno de mujeres. Así que no nos metamos en ese problema, porque es un grave problema meterse en este tema de violación de mujeres. Bien, pasemos al otro estrato y llegamos a la figura de color verde, transparente. Dice Perú, 1980 al año 2000.
porcentaje de muertos y desaparecidos reportados a la Comisión de la Verdad y Reconciliación según presuntos agentes responsables. Ahí miremos acá. Mira, vamos a ver los responsables de estos delitos de terrorismo, de muertos y desaparecidos. A ver, Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, se le culpa casi el, ¿cuánto sería? Un 55% fueron los responsables de estas personas muertas y desaparecidas a Sendero Luminoso. A los agentes del Estado se le culpa casi un 35% de los muertos desaparecidos, se le culpa a los agentes del Estado. Estamos hablando de la gente del Estado, a los militares y a la Policía Nacional. Y a los comités de defensa, más conocidos como los ronderos campesinos, que también el Estado le dio armas para defenderse. En ese tiempo le dio el armamento para defender, no solamente defenderse, sino también defender sus tierras y defender los intereses del Estado, el gobierno de Fujimori. El gobierno de Fujimori entregó armas a estas organizaciones sociales como comité de defensa. A ellos también se les culpa un porcentaje de muertos de casi un 5%. Y luego llegamos a la culpabilidad de muertos a este movimiento terrorista, el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Y a ellos se les culpa una menor cantidad de muertos, casi pues ¿cuánto sería? Un 1% sería. O sea, no, ellos no repercutieron mucho con el terror, los MRTA, o sea, los Tupac Amaristas. Más se le culpa a Sendero Luminoso, porque esta gente sí era pues, gente con ideología, mataba con ideología. Y otros no determinados, por otras causas que no se ha identificado, se le culpa la cantidad de muertos, de estos muertos desaparecidos, ¿cuánto sería? Un 7%. Un 7% de los muertos desaparecidos se le culpa a otros motivos y causas no identificadas de la cantidad de muertos y desaparecidos en este periodo del 80 al año 2000. Entonces, obviamente, este es un informe también estadístico a través de estos cuadros con estas barras de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. Sigamos. Evolución del número de víctimas reportadas en la selva central. ¿Ya? Vamos a ver acá. Nos dice, ojo, acá también hay que analizar con detenimiento. Empezamos el año de, 1980. En 1980, cuando gobernaba el señor Fernando Belaúnde Terry como presidente del Perú, empezamos con cero. No había número de víctimas, cero. Pero cuando empieza a desarrollarse el terrorismo, en el 82 empieza a crecer paulatinamente la cantidad de víctimas de terrorismo. Y sigue aumentando en el 84, sigue aumentando en el 86, en el 86 baja, desciende un poquito, y a mitad del 86, o sea, el 87 empieza a crecer, aumenta el número de muertos, sigue aumentando, y cuando llega ya al 89, en el 89, jóvenes, ojo, en el 89 empieza a dispararse verticalmente la cantidad de muertos. Empieza de 4%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%. Miren la cantidad de muertos desaparecidos de 70.000 muertos que indica la comisión. El 25% de muertos se generaron en este año de 1989 hasta el año de 1990. Y cuando entra el señor Fujimori, porque en 1900 gobierna el Perú Fujimori, el señor que ya está enfermo, empieza a decrecer la cantidad de muertos. Empieza a decrecer de 25% al 20%, al 15%, y cuando llega el año de 1991, se detiene en 10%. Y en 1991, cuando era el 10%, empieza a crecer otra vez. Y crece, empieza a crecer en 1992, y en 1992 empieza a dispararse hasta el 17%. Y cuando llega al 17%, ya en 1993 empieza a decrecer, decrece en 1993 hasta llegar a 1994.
y empieza a decrecer hasta el 5% de muertos y desaparecidos. Y en 1995 empieza también a decrecer la cantidad de muertos hasta 1996. Y en 1996 decrece, mejor se reduce de manera horizontal, que hasta el año 2000 se hace 0% de muertos. Entonces miren, ¿en qué año en el Perú se produjeron más muertos en la selva central? En el año de 1990. En ese año llegó a la cúspide, llegando a ser el 25% de 70.000 muertos, llegaron a ser en 1990. Muy bien, pasamos a atentados en los conos de Lima. A ver, regresamos a Lima ahora. Profesor, disculpe. Hola, sí. ¿Quién estuvo al mando como presidente en 1980? Fernando Belaúnde Terry. Fue su segundo gobierno. Ok, gracias. Ya, atentados en los conos de Lima. Regresamos a Lima, los conos. ¿Quiénes son los conos? Cono Lima Norte y Lima Sur. Ahí yo le pregunto, a ver, cultura general, a ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, los que están atentos, ¿son esos que están atentos en línea, no están distraídos? ¿Cuál fue su A ver, pregunta? de los dos conos, de Lima Norte y Lima Sur, ¿en cuál de los dos conos hay más población? Cono norte. Cono sur. Cono norte. Cono norte porque está San Juan del Lurigancho. Cono norte, profe. Ya, ¿alguien le quiere preguntar? ¿Otro que quiera, digo, responder? A ver. Cono sur, porque está San Juan del Lurigancho. Muy bien. El cono sur es el más poblado. El cono sur es más poblado y tiene más distritos que el cono norte. Mi punto, profe. San Juan de Lurigancho, más de 1,5 millones de habitantes. De ahí agarras tú Surco, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, se tiene más gente. Entonces, tú vas al cono sur, te pierdes. En cambio, el cono norte hay menos población. El cono norte es una población nueva. O sea, es de poca. Los distritos también son pocos. En cambio, el cono sur llegas hasta Pucusana, San Bartolo, Lurín. Es grande el cono sur. Tiene más población el cono sur. Bien, si notamos, ya lo estamos ubicando los conos de Lima, entonces vamos a ver, jóvenes, miren ustedes, atentados terroristas, ya no estamos hablando de muertos, atentados terroristas. ¿Cuáles eran los atentados terroristas? Los terroristas tomaban comisaría, tomaban las gobernaciones, hacían metían coche bomba, se bajaban las estaciones eléctricas. ¿Los animales también, profesor? Y generaban apagones. Ya, entonces, cuando había los atentados a las centrales hidroeléctricas, generaban apagón. Y en ese apagón, esos terroristas hacían atentados en las comisarías, atentados en las municipalidades, atentados en los buses públicos. Metían una bomba molotov y explosionaba el bus público y se moría la gente. Metían miedo, terror a la población. Y entonces, esos atentados en los conos de Lima, miren lo que vamos a ver ahora. En 1980 se empieza de cero, no había atentados. Pero cuando avanzamos después de 1980, miren cómo va aumentando en 1981. En 1981 llegamos casi a ¿cuánto sería? Pues un 20%. Os digo, un 20 atentados. Pasamos al 82, empieza a reducirse la cantidad de atentados. Pero cuando llegamos al 83, en el 83 aumenta la cantidad de atentados, que llegaron de repente a 100 atentados. Y luego se va a la derecha, en 1985, empieza un poquito a declinarse, que llega de repente a ser a 75 atentados. Llegamos al 86 y empieza un poquito a reducirse los atentados, que llegará a ser pues a ¿cuántos? 60 atentados, ¿no? Estamos menos de 125. Pero cuando ya llegamos al 88 empieza a aumentar, hasta el 89 llega a aumentar.
Pero en el 89, ¿qué sucede, joven? En el 89 empieza a aumentar los atentados. O sea, en el último año de Fernando Belaúnde Terry empiezan los atentados a aumentar así vertiginosamente, de manera vertical. Sube, mira, sube 125 atentados, 250 atentados, 375 atentados en 1991 y sigue aumentando en 1992 y llega a aumentar casi 400 atentados. Mira. Ahora, cuando llega 1992, ya está gobernando Fujimori en su primer gobierno, en 1992, ya Fujimori toma la rienda del gobierno, ya actúa con las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, y en 1992, gobernando Fujimori, empieza a decrecer la cantidad de atentados. De lo que era cerca de 400 atentados en 1992, empieza a reducirse, se reduce a 375. Profe, disculpe, ahí es donde lo que pasa en la operación Chavín de Guantar, ¿verdad? Ya eso vamos a ver después, más adelante vamos a ver la intervención de Chavín de Guantar y el rescate también de los rehenes, que fueron muchos de ellos funcionarios, incluyó la mamá de Fujimori y muchos que ahora son congresistas. Ya, entonces acá estamos viendo la cantidad de atentados, empieza a reducirse en 1992 y empieza a reducir a 375, se reduce a 250, se reduce a 125 atentados, y en 1994 llega a reducirse casi a una cantidad de 10 atentados. Hasta acá llega 1994. O sea, empieza a crecer en 1980, empieza a crecer. Y en 1989 empieza a crecer vertiginosamente la cantidad de atentados. Entonces, ¿en qué periodo de gobierno los presidentes del Perú no pudieron controlar y perdieron el control del gobierno, que el terrorismo avanzó con la cantidad de atentados? Empezó en 1989, en el último año de gobierno de Belaúnde Terry. Y en 1990, cuando estaba gobernando Fujimori, empieza a crecer vertiginosamente la cantidad de atentados. O sea, los terroristas estaban atentando contra el gobierno de Fujimori. Pero cuando llega 1992, Fujimori, cuando llega a aliarse con Vladimiro Montesinos Torres, Vladimiro Montesinos Torres crea el Sistema de Inteligencia Nacional, la famosa SIN, y con ese Sistema de Inteligencia Nacional empieza a reducir la cantidad de atentados de 1992, llegando hasta el año de 1994 a un porcentaje, a una cantidad de 10 atentados. Entonces, jóvenes, mira, Fujimori tuvo una gran política de gobierno, de combate y de lucha contra el terrorismo, mientras que Belaúnde Terry, Alan García en su primer gobierno y el segundo gobierno de Belaúnde Terry no pudieron combatir el terrorismo, no pudieron combatir. Y dejaron para que ya en el 90 crezca vertiginosamente el terrorismo, pero felizmente Fujimori redujo drásticamente y obviamente para eso tuvo que armarse hasta los dientes, instruir a la policía, a las Fuerzas Armadas, si no se hubiese tomado el control de todo el país. Y sería más la cantidad, ya no solamente serían 70.000 muertos, sino llegarían a ser millones de muertos. Bien, vamos a pasar ahora a Perú, 1980 al año 2000, número de muertos y desaparecidos reportados a la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional según el año de ocurrida de los hechos. 1980, acá está en miles de muertos, de 1.000 a 5.000, miles de muertos. 1980 se produce la quema de ánforas en Chuchi. En 1980, cuando se queman las ánforas en pleno proceso electoral, se produce cerca de 2.300 muertos. Mire, el atentado querían sabotear las elecciones en 1980, cuando se estaba eligiendo al señor Fernando Belaúnde Terry. Pero cuando llegamos a 1982, se produce la ejecución en el hospital de Ayacucho. Ay, salud. Salud, profesor. Salud, profe, Gracias a salud. Dios. No he tomado mi roncito, pues no quedar mal. En 1982 se produjo las ejecuciones en el hospital de Ayacucho.
y llegó una cantidad de muertos de 800 muertos. O sea, ya estaba Sendero Luminoso ejecutando a las víctimas en Ayacucho, en el hospital de Ayacucho. Y cuando lleguemos más arriba, llegamos acá, 1983, la masacre de Lucanamarca. Y ahí llegó en esta masacre al número de muertos y desaparecidos cerca de 2.500 muertos. Y cuando llegamos a 1984, se produjo la barbarie en Huanta, y acá se produce una cantidad de muertos de cerca de 4.200 muertos. Pero de 1984 empieza a reducirse la cantidad de muertos y llegamos a 1985, atentado contra Domingo García Rada. Y ahí se produce una cantidad de muertos de 1.500 muertos. Luego se reduce a 1986 y en 1986 se produce la matanza de los penales, cuando gobernaba Alan García en su primer gobierno. Y ahí se produce una cantidad de muertos de 1.000 muertos, acá están 1.000 muertos. Pero se incrementa en 1987 el asesinato de Rodrigo Franco, y ahí se produce el incremento de 1.100 muertos. Sigue incrementando si llegamos a este nivel, 1988 la masacre de Cayara, y en 1988 se produce cerca de 1.500 muertos. Y luego llegamos a la cantidad de 2.500 muertos en 1989, el ataque al regimiento húsare de Junín. Miren, señores, se produce cerca de 2.500 muertos. Y cuando se contrasta a la derecha, llegamos a este nivel, que sería cerca de 2.200 muertos. Esto es el hecho de 1990, desapariciones en la Universidad Nacional del Centro. Y sigue reduciéndose a la derecha y tenemos este nivel que llega a ser cerca de 1.900 muertos, y se produce en 1992 asesinato de María Elena Moyano en Villa El Salvador. Sigue reduciendo y llegamos a este punto de 1.800 muertos en 1992, atentado de Tarata y Miraflores. Se sigue reduciendo la cantidad de muertos, llegamos a 1994, y en 1994 tendríamos algo de 200 muertos, y acá se produce el operativo Aries. Se sigue reduciendo la cantidad de muertos y llegamos a 1997, que sería una cantidad de muertos de algo de 100 muertos, y ahí se produce la toma de la embajada japonesa. Estamos hablando de 1997. ¿Quiénes tomaron la casa del embajador japonés? El movimiento revolucionario Tupac Amaru. Y ahí estaban de aniversario en esa casa del embajador japonés, y ahí estuvo Alejandro Toledo, estuvo la mamá de Fujimori, estuvo el primer vicepresidente de Fujimori, Francisco Tudela, estuvieron extranjeros, estuvieron periodistas, y ahí toma esa casa y secuestra a los altos funcionarios el MRTA. Obviamente en ese intento de secuestro no se llegó a consumar porque apareció la intervención de un operativo llamado Chavín de Huántar, dirigido por el señor presidente Fujimori, y el que está preso ahora en la base naval del Callao, Vladimiro Montesinos Torres. Hubieron muertos, pero sin embargo los terroristas del MRTA todos fueron asesinados. Aún hasta los que se rendieron fueron asesinados. Y la mayoría de ellos fueron pues salvados. La mayoría fueron salvados. Pero esa fue una operación muy, muy inteligente de las Fuerzas Armadas y la policía, llamado Chavín de Huántar. Bien, ahora vamos a ver la parte de la definición. Definición, jóvenes. Vamos a estar definiendo, ¿no? ¿Qué es la violencia? Es aquel comportamiento personal o de grupo que se ejecuta en contra del modo regular de convivencia establecido bajo el amparo de la ley y la justicia. La violencia es antónimo a la paz. Y la protección legal contra la violencia. Nuestra legislación protege a los peruanos contra la violencia. Violencia y conflicto interno en el Perú. Manifestaciones de violencia social. Obviamente acá vamos a encontrar que hay muchas organizaciones que tienen ese papel de la defensa
en contra de la violencia del ser humano. Ahí tenemos a la Defensoría del Pueblo, a la DEMONA, al Ministerio Público. Mira, son organizaciones sociales públicas del Estado que tienen esa función. Y llegamos ahora al conflicto interno, estadísticas ahora. Si la proporción de víctimas estimadas para Ayacucho respecto de su población en 1993 fuese la misma en todo el país, el conflicto armado interno habría causado cerca de 1.2 millones de víctimas fatales en todo el Perú, de las cuales aproximadamente 340.000 habrían ocurrido en la ciudad de Lima metropolitana, el equivalente a la proyección al año 2000 de la población total de los distritos limeños de San Isidro, Miraflores, San Borja y La Molina. Una tragedia humana de estas proporciones puede resultar inverosímil, pero es la que sufrieron las poblaciones del Perú rural andino y selvático, quechua y ayaninca, campesino, pobre y poco educado, sin que el resto del país la sintiera y asumiera como propia. Entonces, estas informaciones estadísticas nos están haciendo reflexionar que si fuese la misma en todo el país, o sea, si la cantidad de muertos que se produjeron en Ayacucho fueron la misma cantidad en el resto de departamentos, hubiésemos sido las víctimas más de 1 millón de muertos y desaparecidos en todo el Perú, las cuales serían aproximadamente 340.000. Obviamente eso no se produjo, ¿no? Solamente más fue afectado el departamento de Ayacucho. Ahora en Lima, los lugares más afectados en los cuales hubieron atentados fueron, pero atentados fuertes, ¿no? De gran magnitud, San Isidro, Miraflores, San Borja y La Molina. Obviamente en esos lugares había pues lugares muy, muy objetivos, ¿no? Esos lugares no solamente objetivos e inmensos, sino eran de lujo, eran tremendos edificios, ¿no? Y ahí estaban los negocios de altos funcionarios del Estado. Entonces el terrorismo le echó el ojo a esos lugares para poder atentar, obviamente mellar, ¿no? la riqueza de los altos funcionarios. Ahora tenemos el tema del conflicto por otro lado, en el lado derecho. Dice, hay un conflicto interno y un conflicto externo. El conflicto interno, uno mismo. O sea, se refiere al conflicto interno en uno mismo, en los valores, en las creencias y en los miedos. Mientras que el conflicto externo se vincula con el ser humano a través de sus enemigos, los amigos, los amantes, las guerras y los políticos. Mientras que los conflictos por causas naturales en el lado externo, obviamente vamos a tener que enfrentar a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? El tema de Dios, el tema de los fantasmas, también son problemas psicológicos que tienen muchas personas y por esa razón no duermen bien, por esa razón tienen traumas, por eso no duermen con la luz prendida. Hay esos problemas de algunos que no pueden superar esos traumas que han sido generados pues en la evolución de su ciclo de vida. Ahora vamos a entrar en la administración del gobierno de Fujimori. Bajo la administración de Alberto Fujimori, el Estado empezó a expandir el uso de agencias de inteligencia en su lucha contra Sendero Luminoso. En esa lucha se cometieron varias violaciones de los derechos humanos por parte del Servicio Nacional de Inteligencia, en particular la masacre de la Cantuta, la masacre de Barrio Salto, la masacre del Santa, y todas las cuales fueron llevadas a cabo por el Grupo Colina. Obviamente el Grupo Colina fue un grupo paramilitar, señores, el Grupo Paramilitar, el Grupo Colina. Este grupo paramilitar también hacía ejecuciones extralegales, o sea, al margen de la ley. Por ejemplo, al Grupo Colina se le imputa la matanza en los barrios altos. Y este Grupo Colina estuvo ejecutando a muchas víctimas en el gobierno de Fujimori. Y se cree que este Grupo Colina fue un grupo paramilitar del señor Fujimori y su asesor, Vladimiro Montesinos Torres. Ahora, el 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori ordenó disolver el Congreso del Perú, y con lo cual se inició la crisis constitucional de 1992. Obviamente el 5 de abril de 92 fue la famosa fecha en la cual se produce el golpe de Estado, ¿no? Ahí comete el autogolpe de Estado Fujimori y empieza a cerrar el Congreso, cerrar el Poder Judicial, y ahí empieza el envilecimiento del poder de Fujimori y empieza el caos, ¿no? Empieza la famosa marcha de los 4 Sur y los atentados a
al Banco de la Nación, entonces empieza a volverse inestable el gobierno de Fujimori. El tercer cuadrito nos dice, el pretexto para realizar estas acciones fue que el Congreso se oponía a la urgente aprobación de la legislación antiterrorista. Fujimori estableció tribunales militares para juzgar a presuntos miembros de Sendero Luminoso y el MRTA, ordenando que se usara mano dura. Ojo, para enfrentar al terrorismo, el gobierno de Fujimori empezó a influir en la labor de los magistrados, especialmente en los tribunales militares donde dependía directamente del Poder Ejecutivo, y en esa jurisdicción el gobierno de Fujimori empezaba a juzgar a los miembros del Sendero Luminoso del MRTA, pero con los rostros vendados, lo cual estaba completamente prohibido, ¿no? Prohibido. Sin embargo, llegó a ese extremo, y por esa razón muchos terroristas condenados ilegalmente fueron absueltos, pues. Además, Fujimori anunció que Perú no aceptaría más la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ojo, no aceptó. O sea, no quería que el Estado peruano cumpliera el convenio internacional con esta Corte, en la cual el Estado peruano es miembro de esta Corte y es miembro de la OEA. Dado que Sendero Luminoso empezó a perder terreno en los Andes a favor del Estado peruano y las rondas campesinas, decidió acelerar su plan estratégico global. Sendero Luminoso declaró que en jerga maoísta había alcanzado su equilibrio estratégico y estaba listo para empezar su asalto final en las ciudades del Perú. O sea, miren cómo ellos, estos terroristas, ya se estaban pronunciando, que estaban en su apogeo y que ahora venían del campo a la ciudad, es decir, del interior del país a Lima, para tomar el poder. Y obviamente eso fue una especie de animar a su gente, ¿no? De estar motivando a los terroristas. Aunque en Lima también se produjo atentado, pero sin embargo no llegaron a tomar el poder del Estado. Ahora, el 12 de septiembre de 1991, la policía peruana, esta es una fecha clave, ojo, esta es una fecha clave que yo quiero que lo subraye, ¿no? El 12 de septiembre de 1992, la policía peruana capturó a Ismael Guzmán Reynoso y a varios líderes senderistas en un departamento ubicado sobre una escuela de danza en el distrito de Surquillo, en la ciudad de Lima. Entonces estaba protegido y escondido no solamente a Ismael Guzmán Reynoso, sino la cúpula de Sendero Luminoso en una escuela de danza. Pero ahí fue ubicado y detenido este terrorista delincuente Ismael Guzmán Reynoso, el famoso presidente de Sendero Luminoso. Ahora, las filas del MRTA fueron diezmadas tanto por un programa de amnistía gubernamental para sus miembros como por el encarcelamiento de varios de sus líderes. En 1986, el MRTA secuestró la residencia del embajador. Ojo, en 1996 el MRTA secuestró la residencia del embajador de Japón en Perú, empezando con la crisis de rehenes en Lima, que duró 126 días. Ya fueron secuestrados durante 126 días hasta que después fueron liberados mediante la intervención operativa militar policial Chavín de Huántar. Estas demandas han sido hechas en varias declaraciones en video por parte de Artemio. El 13 de octubre del año 2006, Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua por el terrorismo. Ojo, este delincuente terrorista, Ismael Guzmán Reynoso, fue condenado a cadena perpetua. Obviamente después, ya vamos a ver más adelante cómo se va a derogar esa ley de cadena perpetua. Ya vamos a ver cómo Alejandro Toledo deroga ese decreto legislativo. Avancemos ahora con Fujimori. Mira, Fujimori da un decreto legislativo número 895, ley contra el terrorismo agravado. Fujimori decretó esta ley para detener a la delincuencia. Por ejemplo, todo criminal que aporta o utiliza armas de guerra, granadas, explosivos, para perpetuar un robo, secuestro, extorsión u otro delito contra la vida, el cuerpo, la salud, el patrimonio, la libertad individual o la seguridad pública,
comete el delito de terrorismo agravado y será sentenciado a cadena perpetua. Ese decreto legislativo dado por Fujimori para luchar contra la delincuencia terrorista lo deroga Alejandro Toledo, es decir, lo anulan. Toledo, cuando llega en el año 2000, anula esa ley de tal manera que a los terroristas ya no se le puede condenar con cadena perpetua, sino que se le va a condenar a una pena numerada en términos de años. Eso vamos a ver más adelante. Y definición del terrorismo según un espacio donde actúa. El terrorismo interno es una acción dentro del Estado, o sea, el terrorismo de Estado. Terrorismo transnacional con base en un Estado, pero con efecto transfronterizo, o sea, cruza la frontera del país el terrorismo. Y el terrorismo internacional, acciones propiciadas por un Estado determinado. Pues acá tenemos un terrorismo propiciado por fuerzas extrañas fuera del país que entran a generar terror dentro de nuestro territorio. Y tenemos ahora cuál es la situación de los terroristas de Sendero Luminoso. Vamos a ver a sus líderes. Aymar Guzmán Reynoso fue condenado a cadena perpetua porque fue cabecilla de Sendero Luminoso. Elena Iparraguirre, la esposa de Aymar Guzmán, el número 2 del Comité Central Sendero Luminoso, también fue condenada a cadena perpetua, prisión para siempre. Marta Guatay, Rosa Marta Guatay, quedó liberada, está en libertad. Y ella fue integrante de Socorro Popular, grupo que ejecutaba acciones de Sendero Luminoso. Zenón Vargas, el Zorro, quedó en libertad. Él era el coordinador nacional de Sendero Luminoso. Otros involucrados, Marisa Garrido Leca y su pareja, Carlos Inchaustegui, ambos en libertad, dieron alojamiento y seguridad a Aymar Guzmán Reynoso. O sea, estos que resguardaron y dieron seguridad a la cabecilla de Sendero Luminoso, después de varios años terminaron liberados por la justicia. Ahora, el Comité Central, conformado por 25 personas, entre las que figuran Feliciano Oscar Ramírez, saldría en libertad en el año 2023, fundador del Sendero Luminoso. Artemio Florindo Flores, cadena perpetua, responsable de acciones narcoterroristas. Ya este no va a salir. Nicolás Osman Morote cumplió 29 años de edad, 29 años de cárcel, con arresto domiciliario por el caso Tarata. Bueno, pero ya está fuera del penal, solamente en su domicilio. Entonces, cumplió 29 años de edad, me cerca de 30 años preso, y ahora con libertad, pero detención domiciliaria. Esa es la situación de la cúpula de Sendero Luminoso. Eran los más sanguinarios, ¿no? Ellos son los que mataban con la peor muerte y generaban terror en todo el Perú. Que a las finales cayeron los cabecillas, cayeron. Se querían insumergibles, se querían titanes, que eran intocables, sin embargo cayeron a manos de la justicia. Ahora, 5 mitos de verdades de la cúpula de la captura de Aymar Guzmán Reynoso. 5 mitos. Acá están los mitos y acá está la verdad. ¿Ya? Los mitos son creencias, ¿no? Creencias. Y acá está la verdad, lo que sí se produjo objetivamente. Mito. Fujimori, a través del SIM, dirigido por Montesinos, logró capturar a Aymar Guzmán Reynoso. Y ese es un mito. Pero ¿qué dice la verdad? El Grupo Especial de Inteligencia GEIN fue quien lo capturó por iniciativa de la DIRCOTE. ¿Te das cuenta? Que le dan atribución a Fujimori cuando él no fue el autor de la captura de Aymar Guzmán, sino el Grupo GEIN. Siguiente, Fujimori conocía toda la operación para capturar al líder de Sendero Luminoso. La verdad, Fujimori estaba pescando en Iquitos y retornó al día siguiente para atribuirse el éxito. ¿Te cuenta? O sea, no estuvo en el lugar de los hechos Fujimori dirigiendo la operación de captura de Aymar, sino que él estaba pescando en un río en Iquitos. Tercer mito, Fujimori puso a fin a Sendero Luminoso, aplicando una estrategia de pacificación. La verdad, Fujimori y Montesinos aplicaron desde el SIN la estrategia de terror contra terror, es decir, el Grupo Colina, la cual estaba fracasando. Cuarto mito de la captura de Aymar Guzmán Reynoso. Con la captura de Aymar Guzmán Reynoso en 1992, Sendero Luminoso dejó de cometer crímenes.
La Verdad, en 1993, Sendero Luminoso asesinó a más de 73 achanincas en el distrito de Mazamari. Ya seguía asesinando a Sendero Luminoso. Siguiente y último mito. El CIN y el Grupo Colina fueron los que derrotaron a Sendero Luminoso. La verdad, las estrategias del GEIN y las rondas campesinas e indígenas fueron las que derrotaron a Sendero Luminoso. Pues el mito es una creencia de lo que hacen correr como una ola, pero la verdad objetiva es lo que estamos citando en el lado derecho, ¿no? O sea, los autores de la captura de Ismael Guzmán Reynoso y la reducción de la delincuencia terrorista no se le atribuye a Fujimori, sino a un grupo de policías especializados, en este caso el GEIN y la iniciativa de la DIRCOTE, la Dirección contra el Terrorismo. Y Fujimori no estaba en el lugar de los hechos, sino pescando en un río de Iquitos, ¿no? Entonces, esa es una gran verdad que se esclarece después que se hace la investigación. Ahora, los protagonistas, vamos a ver acá el movimiento revolucionario de Túpac Amaru. Los grupos violentistas, Movimiento Revolucionario de Túpac Amaru, fundado en 1984 por Víctor Polay Campos, antiguo militante aprista, que tomó el modelo de la Revolución Cubana, tomara la línea de la lucha urbana. El MRTA lideró la toma de la embajada japonesa con la finalidad de liberar a sus militantes presos con cárceles peruanas. Acá tenemos a Víctor Polay Campos, un aprista, economista, que llegó a liderar este movimiento terrorista. Pero acá está el símbolo también, el arma y la estrella y la figura de Túpac Amaru. O sea, mira, este movimiento terrorista también llegó a zozobrar el país, pero sus efectos fueron reducidos en comparación con lo que hicieron los senderistas de Sendero Luminoso. Ahora, un día como hoy, que se produjo en el Perú, 18 de enero del año 2003, el gobierno de Alejandro Toledo anula la cadena perpetua y establece pena de cárcel de 25 años como máximo para delito de terrorismo. Se encuentra hoy, por ejemplo, si hoy se encuentra un terrorista que se le encuentra en flagrancia, capturado terrorista buscado por la justicia, a ese terrorista hoy ya no se le puede condenar a cadena perpetua, solamente poner la pena máxima 25 años de prisión, solamente por delito de terrorismo. En cambio, el gobierno de Fujimori sí se condenaban a los terroristas a cadena perpetua, pero ese decreto legislativo lo deroga, lo anula Toledo. O sea, Toledo da una pena más benigna a los terroristas, y por esa razón muchos de ellos fueron absueltos y liberados. Pero gracias a Alejandro Toledo y a Diego García Sayán por ayudar a sanguinarios terroristas y joder al país, el Perú no olvida, ¿no? Ese es un lema en el cual estos son los autores por los cuales se da la pena venir a los terroristas, y los terroristas terminaron liberados fuera de la cárcel. Bien, ahora hablemos sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue una comisión peruana encargada principalmente de elaborar un informe sobre la violencia armada interna vivida en el Perú durante el periodo del año del 80 al 2000. Fue creada en junio del año 2001 por el presidente provisional Valentín Paniagua, convocando a diferentes miembros de la sociedad civil. Fue presidida por Salomón Lerner Febres, entonces rector de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Y acá tenemos la fecha, 4 de julio del año 2001, Valentín Paniagua crea la Comisión de la Verdad, siendo él un presidente provisional que duró su gobierno 8 meses. Y acá tenemos los miembros de la Comisión de la Verdad, lo que le dije al comienzo. ¿Quiénes integraron esta Comisión de la Verdad que estudió los crímenes de terrorismo durante los 20 años del 80 al año 2000? Presidente Salomón Lerner, llegó a ser rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Beatriz Albajar, abogada, ex congresista de la República. Rolando Ames Cavian, sociólogo, investigador y analista político. Monseñor José Antúnez de Mayolo, sacerdote salesiano de la Arquidiócesis de Ayacucho. Teniente General FAP en retiro, Luis Arias Graciani, experto en temas de seguridad nacional. Enrique Bernales Ballesteros, doctor en Derecho Constitucionalista.
Doctor Carlos Iván de Gregory Caso, antropólogo, profesor de San Marcos, miembro del IEP, Instituto de Educación Peruana. Padre Gastón Garatea Llori, sacerdote de los Sagrados Corazones y presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Pastor Humberto Alaizum, arquitecto líder de las Asambleas de Dios, denominación evangélica del Concilio Nacional Evangélico. Señora Sofía Macher Batanero, socióloga, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ingeniero Alberto Morote Sánchez, rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Ingeniero Carlos Tapia García, investigador y analista político, como observador, y se ha designado a Monseñor Luis Bambarín Gastelumendi, obispo de Chimbote y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Entonces, mira los integrantes, ¿cuántos eran? A ver, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 3 integrantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. Y acá tenemos lo que hicieron esta comisión. Esta Comisión de la Verdad y Reconciliación se formó durante el gobierno de transición de Valentín Manuel Corazao con el nombre de Comisión de la Verdad. Durante el gobierno de Alejandro Toledo se incluía el término reconciliación. Esta comisión entregó su informe final el año 28 de agosto del 2003. Se trata de un estudio detallado de los 20 años de conflicto armado interno que vivió el Perú, y sobre la base de ello presenta conclusiones y recomendaciones al Estado peruano. En las conclusiones, la Comisión de la Verdad resalta no solo las particularidades y secuelas del conflicto armado interno peruano, sino que dedica varias de ellas a resaltar de un lado la necesidad de reparación de las víctimas y de otro la necesidad de incidir en la reconciliación nacional. O sea, no solamente investigó las causas y los muertos, sino también recomendó al Estado las medidas, porque era el nombre que se decía, no solamente Comisión de la Verdad, sino la reconciliación entre peruanos. Violencia política en el Perú y derechos humanos. La violencia política es aquella que surge de los grupos organizados, ya sea de que estén en el poder o no, producido por el estilo tradicional del ejercicio político, la no participación en las decisiones, la indiferencia del ciudadano común ante los acontecimientos del país, y así como la existencia de las llamadas coimas, como las prácticas de nepotismo institucional y el manejo de algunas instituciones. Tipo de violencia política: insurgencia, las guerrillas, el genocidio, el motín, la tortura, las violaciones, el terrorismo, el hambre, la contrainsurgencia, las migraciones forzosas. O sea, miren los tipos de terrorismo que se han generado en nuestro país. ¿Y qué tipo de violencia existe? La violencia física: golpes en el cuerpo, pellizcones, jalones de cabello, patadas, puñetes, entre otros. Y en el tema psicológico: insultos, amenazas, burlas, humillaciones o aislamiento. Y en el tema sexual: acoso sexual, violación sexual, tocamientos indebidos, exposición a material pornográfico. Ojo, hablando de pornografía. Y en la violación económica: incumplimiento de obligaciones alimentarias o control de ingresos económicos. Entonces, conclusión: tipo de violencia que existe en el Perú desde hace mucho tiempo: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica, que empobrece a muchos peruanos que integran la población vulnerable y que lamentablemente hoy día están sufriendo la consecuencia de la pandemia. Bien, tenemos ahora violencia sexual durante el conflicto armado interno en cifras. El 84% de los perpetradores fueron miembros del ejército peruano o de la Policía Nacional. Increíble, señores, ¿eh? O sea, los autores de la violación sexual en el conflicto armado más se le acusa un 84% a los miembros del ejército y a los miembros de la Policía Nacional. Denuncias. ¿Ante quién vamos a hacer la denuncia contra las mujeres? La violencia contra las mujeres, mejor dicho. La ley contempla medidas de protección: retiro del agresor del domicilio, impedimento de acercamiento a la víctima, prohibiciones de comunicación con la víctima, cualquier otra medida que proteja la vida e integridad de la víctima. Bien, entonces acudimos al Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable. Acudimos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
y también debemos de acudir a la Defensoría del Pueblo. Estos son tres organismos que protegen todo derecho fundamental que va a dar seguridad a la mujer. Entonces, a estos tres organismos las mujeres violentadas deben de acudir para la defensa de sus derechos humanos. Ahora, ¿qué es la DEMUNA? Es la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente. ¿Qué casos se denuncian y se atienden en la DEMUNA? Alimentos, tema de alimentos, tenencia de los hijos, abuso sexual, filiación de los miembros de la familia, el régimen de visita cuando los padres están en separación, maltrato infantil y a la niñez, las normas de comportamiento para que no sea agresor a los demás, y también la derivación, o sea, todos los casos llegan a la DEMUNA y se derivan a la autoridad competente cuando constituyen delitos contra la niñez. Entonces, mire, joven, este es un ejemplo cómo también se tienen que hacer prevalecer los derechos humanos cuando se trata de atentados contra la familia. ¿Quiénes integran la familia? Los hijos, por ejemplo, necesitan pensión de alimentos. Los hijos tienen que estar a buen recaudo a manos de sus padres. El abuso sexual, dice, contra varones y mujeres, que no consiste solo en el acto sexual, sino también cuando hay caricias indebidas a los niños. Y la filiación, ¿no? El grado de parentesco entre los miembros de la familia. Bien, jóvenes, entonces estamos viendo este caso, qué hacer por estos casos para acudir a las autoridades, en este caso a la DEMUNA, Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente, que en todas las municipalidades a nivel nacional, sea la municipalidad distrital o provincial. Y llegamos a este lema del tema. A ver, ¿qué dice este lema que lo vamos a interpretar? Nos dice, la violencia y las armas no pueden resolver los problemas del hombre. Por esa razón se exhorta. ¿Qué se exhorta, jóvenes? Que no hagamos justicia con nuestras propias manos. Porque a veces se nos va la fuerza bruta, se levanta el indio, el rebelde, y empezamos a la fuerza bruta, la fuerza física. Entonces, en cambio, si acudimos a las autoridades tienen competencia para eso. Toda violencia y las armas no resuelven los problemas del hombre y de la mujer. No van a resolver. Eso lo dijo Juan Pablo II, un mensaje que encierra una gran verdad a fin de evitar más violencia o reducir la violencia. Bien, jóvenes, ahora vamos a ir ahora a las preguntas. A ver, tenemos las 4 primeras preguntas. Ya. A ver, jóvenes, ¿se están viendo? Hola. Sí, profesor. La 1 la Está escuchando. Sí, profesor. Ya, las preguntas se están viendo, ¿no? ¿Las preguntas se están viendo? Ya, ahí tenemos las 4 primeras preguntas. A ver, quiero ver qué están marcando, ¿eh? Ahí marquen, por favor, las probables respuestas. Marquen, tienen unos minutos. ¿Dónde se encuentra la tabla de respuestas?
Profesor, ya está. ¿Ya han marcado o no? A ver, jóvenes, ¿están marcando? Ahí quiero ver sus claves. Ahí están. Ah, André también está marcando. 1A, 2A, 3A, 4A. Mario. A ver, Betina. 1A, 2A, 3A. Mario. Ayu. Nicole. Javier. Y el resto no participa, ¿no? No están participando. ¿Qué está pasando? Vamos a ver. Nadie más quiere participar. Vamos a ver quién está acá. Dayana, a ver, Dayana. ¿Dónde está Dayana? A ver, su clave de Dayana. Dayana, ¿está Dayana? No. No está Dayana, no está participando, ¿no? Ah, sí, acá está Dayana Domingo, está participando con sus claves. A ver, ya. Ya vamos a ver. Atentos, ¿ah? A ver, primera pregunta. Ojo, primera pregunta. Espero que estén al tanto, ¿ah? Dice, el conflicto armado interno fue un periodo de la historia de nuestro país entre 1980 y el año 2000, marcado por, ¿qué han marcado ustedes? La violencia terrorista. Ya voy a marcarlo con rojo, espero que lo estén capturando la clave. Ya, alternativa entonces. Muy bien, veo que están asaltando. Segunda pregunta, vamos a ver la segunda pregunta. Los principales actores del conflicto interno del Perú fueron Sendero Luminoso, sí. Movimiento Tupac Amaru, también. El gobierno peruano, también. Grupos paramilitares, también. O sea, todos fueron actores del terrorismo. Ya, entonces marcamos la alternativa ahí. Tercera pregunta. La mayoría de las víctimas de este conflicto fueron civiles, pues. La mayoría fueron civiles los que perdieron la vida o terminaron siendo desaparecidos. Especialmente aquellos que vivían, dice, en las zonas más pobres del país y en las zonas rurales del país. O sea, fueron civiles más las víctimas. Profesor, ¿no sería campesino? Por eso, pues, un campesino es un civil, pues. Es un civil. Un profesor es un civil. En cambio, cuando hablamos de militares y policías, hablamos de uniformados, pues, ¿ya? Ahí está en ese bolsón campesinos, estudiantes, profesores. Profesor, dice zonas rurales y zonas más pobres. Así es, pues ahí había educación, había colegios. Usted cuando usted va a una zona así donde abundan tierras de cultivo, chacras, no solamente hay campesinos, también hay profesores, también hay gobernadores, también hay alcaldes. Civil abarca todo, profe. Claro, en cambio la excepción es cuando hablamos de militares y policías, ya ellos son otros, pues esos son ya uniformados, ellos no son civiles. Exacto. Ya vamos a la cuarta pregunta. Cuarta pregunta me dice, a ver, atacaron deliberadamente a civiles con una exagerada respuesta de los militares, convirtiendo a este conflicto en el más sangriento de la historia peruana. ¿Qué han marcado ahí? Los terroristas armados. Pues estos terroristas armados, ¿qué sucedía con ellos? Tenían armamentos sofisticados, ¿eh? Usaban granada, TNT, metralleta, bazooka, bomba molotov. Y no solamente usaban, sino eran entrenados, eran instruidos. O sea, era gente preparada para la guerra civil. Porque esto no fue una guerra con el exterior. Esto no fue una guerra convencional, era una guerra civil entre peruanos. Solamente el grupo enemigo del otro bando eran peruanos terroristas. Entonces a eso se le llamó terroristas armados, ¿no? O levantados en armas. Ya vamos a ver de la quinta pregunta hasta la séptima pregunta. Tenemos 1, 2, 3 preguntas. Ahí marquen jóvenes. Ahí quiero ver qué están marcados de la quinta a la séptima pregunta. A ver. A ver, marquen jóvenes.
Operativo, estamos en intervención. Estamos de servicio. Ya no hay franco acá, todos están operativos. Listo con el dedo negativo. Las 5, Sí, hasta la 7ª pregunta he dicho, ¿no? Marquen toda la probable respuesta de las preguntas. Ya, a ver, continuamos con la 5ª pregunta. Vamos a ver si están, ustedes mismos se están midiendo, ¿no? Ustedes mismos se están midiendo, por eso te digo marquen. Y te vas midiendo con las claves para ver si estás acertando o no, para ver cómo está tu nivel académico, ¿eh? Por eso estoy diciendo que intervenga. Ahí la 5ª pregunta dice: durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, Sendero Luminoso se organizó como un grupo político maoísta en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en la región de Ayacucho. A ver, cuando hablamos de este gobierno, a ver, ¿a qué gobierno se refiere? ¿Quién me dice? Juan Velasco Alvarado. Ah, muy bien, Juan Velasco Alvarado, señores, no pueden olvidarse, así se llamó el gobierno de Juan Velasco Alvarado. 6ª pregunta, a ver, pregunta 6. ¿Qué han marcado en la 6? Los miembros del Sendero Luminoso entraron en conflicto con miembros de otros grupos políticos y pintaron grafitis exhortando a la lucha armada contra el Estado peruano. Ese era su lema de ellos, la lucha armada, la revolución armada. Ellos no jugaban a la escuelita, ellos no tiraban piedras, ellos tiraban granadas, coche bomba molotov. Así era su lucha armada de estos delincuentes terroristas. Ya, y la 7ª pregunta, ¿qué han marcado en la 7ª pregunta? Está fácil, ¿sí o no? El conflicto armado interno vivido en el Perú fue entre el año 1980 al año 2000, ¿sí o no? Al año 2000, pues son 20 años de terrorismo que hemos tenido en el Perú. Tal vez ustedes no habían nacido en 1980, pero eso nosotros hemos vivido. Sus padres, sus abuelos, nuestros hermanos mayores han vivido ese flagelo de terrorismo en ese periodo de 20 años. Bien, a ver, tenemos ahora de la 8 hasta la 10. A ver, de la 8 a la 10. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué pueden marcar de la 8 a la 10? A ver, la 8ª pregunta. A partir del ingreso de las Fuerzas Armadas a la lucha directa contra el Sendero Luminoso, se inició un nuevo curso en el conflicto que habría de mantener la presencia militar en varias regiones del país por más de ¿cuántos años? 8ª pregunta, hemos dicho por más de 15 años. Estamos hablando, ojo, mire, ojo. Dice, a partir del ingreso de las Fuerzas Armadas a la lucha directa contra el Sendero Luminoso. O sea, no fue en el año de 1990. Tuvieron que esperar todavía 5 años y a partir de los 15 años, o sea, 15 años no fueron 20, entraron ya las fuerzas combinadas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esas son las fuerzas combinadas. 9ª pregunta. En 1980, el gobierno militar peruano permitió las elecciones por primera vez luego de un periodo de 12 años. En ese contexto, Sendero Luminoso era uno de los pocos grupos políticos de izquierda que declinaban tomar parte de ese proceso electoral, optando en su lugar por iniciar una guerra de guerrillas en las alturas de la provincia de Ayacucho. Ahí inicia la guerra de guerrillas de Sendero Luminoso. La 10 y la 11, a ver, ¿qué hacemos con la 10? 10. Esta pregunta está bonita. A ver, ¿quién acierta? La pregunta 10. Eso deben de saber. Todo chico que estudia la policía debe de saber cómo se llama ese grupo especializado de la policía de lucha contra el terrorismo. Los hinchis. ¿Han escuchado de los hinchis, sí o no? Es un batallón de la policía contraterroristas entrenado en los Estados Unidos, conocido como los hinchis. Fue particularmente conocido por sus violaciones a los derechos humanos, ¿no? Eso fue una fuerza especializada de los hinchas al interior del país. 11. La reacción de Sendero Luminoso a la intervención de militares del gobierno peruano en la guerra no fue dar paso atrás, sino aumentar a su máxima expresión el nivel de violencia en el campo. Sendero Luminoso atacó por el método chino de la sorpresa y la emboscada a la policía militar y civil, que consideraba enemigo de clase social. O sea, todo aquel
todo aquel que no coincidía con su ideología, te trataban de enemigo, enemigo a la clase social, o sea, enemigo a la clase proletaria que ellos propugnaban. Por ejemplo, a mí me hubiesen puesto como enemigo, ¿no? Porque yo no coincidía con la ideología terrorista. Y hacía muchos, no solamente a mí, sino a cuántos, ¿no? No hemos coincidido con esa ideología terrorista. A ver la 12. La 12, 13 y 14. Pregunta 12. A ver la 12 dice, fue la comisión que investigó los 20 años de terrorismo en el Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, que hemos explicado varias veces, ¿no? Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. El MRTA demandaba la liberación de sus prisioneros, no obstante, no se satisfizo ninguna de las demandas del MRTA. La crisis terminó cuando la operación, ¿qué operación fue? El Chavín de Huanta, ¿no? El Chavín de Huanta. 14, desde la captura, en la 14, desde la captura de qué? De Abimael Guzmán Reynoso, ¿sí o no? Abimael Guzmán Reynoso. Sendero Luminoso ha declinado enormemente en fuerza, ya no conduce más operaciones en Lima y ha sido capaz solamente de montar ataques esporádicos de pequeña escala. Sin embargo, Sendero Luminoso continúa ocasionalmente atacando a los miembros de la Fuerza de Seguridad Peruana. 13, 14 y 15 ahora, la pregunta 15. Y el Estado peruano no tiene capacidad de respuesta a las acciones armadas reiniciadas por Sendero Luminoso en los valles cocoteros de los ríos. N. Ya, de los ríos. Apurímac. Apurímac, N y Guayaga, ¿sí o no? Los 3 ríos, ¿sí o no? Esos 3 ríos se entera el BRAE. Entonces serían las 3 anteriores, ¿sí o no? Las 3 anteriores son las respuestas. 16. Ahí la 16. Esta pregunta son de cultura general. Delito que consiste en matar a un familiar, en especial al padre, a la madre, o a un hijo, o al cónyuge. Eso se llama parricidio. Parricidio. Delito que consiste en matar a un niño, en especial a un recién nacido. ¿Cuál sería? Aborto. No, el aborto es matar al... Infanticidio. Infanticidio. El infanticidio. Asesinato de una persona importante en política por su cargo o poder. ¿Magnicidio? Eso sería el magnicidio. Magnicidio habla de algo grande, no sea personajes importantes. Puede ser acá el alcalde, cuando cita el presidente de la República. Y la 19, ¿cuál sería? El delito que consiste en dar muerte deliberadamente a un hermano, el fratricidio. Fratricidio, el matar a un muerto, ¿no? Por ejemplo, Caín mató a Abel. Ese es un fratricida. Y la última, la máxima nota, 20, que han marcado en la 20, es un crimen de odio, Feminicidio. como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, el feminicidio. El feminicidio, eso es lo que está aumentando lamentablemente en el Perú, ¿no? Se incrementa el feminicidio, el odio y la muerte a las mujeres. Muy bien, entonces agotamos ya, espero que hayan capturado las claves. ¿Han capturado las claves o no? Feminicidio. Ya, a ver, acá donde tenemos, desde acá, ¿ves? Ahí están las claves, ¿ah? Ojo, las claves para que ustedes capturen, ¿ah? Vamos a mover para que capturen ustedes la clave. Ya, ahí están las claves, jóvenes. Pueden marcar, ¿ah? Ahí están las claves, los que están mal de la vista, ya saben, tienen que ir al oftalmólogo, ¿eh? Tienen que ir al oftalmólogo para curarse, ¿eh? Se ve clarito, se ve clarito. Está bien claro, ¿no? Ya, muy bien, tiene buena vista ese chico, tiene ojo de águila, buena visión tiene. No veo nada, profe. Debe ser un francotirador, de lejos, mirar al objetivo. La cuarta hoja, profesor, por favor. ¿Ah? ¿Cuál? La cuarta hoja. Ah, ya, muy bien, hijita, muy bien, acá estamos para servirte, así que pregunte nomás con toda confianza. Ya ves, ahí está. Ahí capturen las claves, ¿ah? Capturen las claves para que ustedes puedan repasar para sus exámenes. Ya, ¿listo?
A ver, marque. Profe, ponga la de 3 hojas, ponga. La de 3 hojas quieres. Ya, vamos a ver, me están pidiendo, hay que complacer, ¿no, entonces? Bien. Vamos a ver que de 3 en 3, ¿no? Ya, de 3 en 3 quiere que tiene buena visión. A ver. Uy, chicos. Ahí está, la de 3 hojas. Profesor, esto va a ser el archivo de PDF, ¿verdad? ¿No te escuché bien? Eso va a estar como los PDF, ¿verdad? Eso lo voy a mandar, ¿no? Ya, los PDF, ya claro, pues eso ya no les han enviado, ustedes tienen que tenerlo esto, ya. Ya, si no le va... La última hoja. Ah, ¿quiere la última ya? Ya, muy bien, ya, entonces la última, con todo gusto. Estamos en la última. Listo. Ya, muy bien. Así es, como debe ser. Ya, jóvenes, ha sido un gusto estar estos minutos con ustedes compartiendo humildemente esta información. Espero que grabe muy bien el disco duro de su memoria. Y no se olviden, el lema del curso de clase escuchada es clase aprendida, no puede ser olvidada. Ya, muy bien, un abrazo a la distancia, cuídense mucho, Dios les bendiga y a seguir estudiando, ¿ya? A seguir con mucho optimismo y fe. ¿Ya? Saludos, profe. Ya, Dios les bendiga. Hasta luego. A todos. Ya, muy bien, hijita, Dios te bendiga.